Vamos a hablar de los datos económicos del día con la doctora Julia Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Luli, tenemos que seguir hablando de un tipo de cambio, de un dólar que se está apreciando, se está atrasando, está acumulando posiblemente una fuerte corrección cambiaria, porque a 42.92, que es el precio minorista que publica Ámbito.com, y con una proyección mínimo de 50 pesos hacia fin de año, la estimación que todos hacemos, que muy sencillamente uno puede hacer, es que en algún momento esa corrección de 7 pesos, que cuanto menos estimas del sector privado, se hará ya sea después de las elecciones PASO del 11 de agosto o una parte ahí y otra parte tal vez después de octubre. En algún punto estamos acumulando un momento de mucho atraso cambiario con una inflación que vamos a estar desarrollando, ya la UMED pública, del 2,7% para junio, que uno podría decir es más bajo que meses anteriores. Sí, claro, es más bajo, pero un dólar que cae en junio con una inflación que sube 2,7%, eso es, sin dudas, atraso cambiario. La pregunta es, que nos hacemos hace 2 meses, digamos, ¿esto tapa la realidad? ¿El dólar nos impide ver lo que está pasando en el entramado productivo, laboral y social de la Argentina? Porque en algún punto hay, evidentemente, líneas editoriales que solo se concentran en el dólar, entonces cuando el dólar está estable, es una manera de decir que no pasa nada. Morgan Stanley decía, la consultora, que si hubiera menos búsquedas en Google de parte de los argentinos hacia cómo le va el dólar, posiblemente al gobierno de Mauricio Macri le iría mucho mejor. Y efectivamente es así como se lo plantea desde líneas editoriales. Vamos ahora sí a 2 datos que me parecen importantes, porque hay una batería de datos que luego vamos a estar desarrollando en relación al informe de la UMED. En primer lugar, lo último que salió, hay una canasta porteña estimada del sector privado que establece que una familia debería necesitar esta suma, que ven, que puede parecer muy grande, pero que verdaderamente es una suma que se acerca a una vida digna, posiblemente con comodidades en Capital Federal, 77.800 pesos para vivir. Uno puede invitar a nuestros telespectadores a que hagan la cuenta en su propia casa, porque a veces no vamos ítem por ítem. Nosotros hoy con un grupo de amigos periodistas nos pusimos a hacer cuentas y pensando en alguien que vive en 2 ambientes con 2 hijos. Es decir, alquila. Una situación bien modesta. Y empezamos a hacer los gastos para comer, etcétera, y llegamos a 99.000, 100.000 pesos. Pero después nos dimos cuenta que estaban afuera los remedios y el derecho a, qué sé yo, a darse... Ir al cine, la salida. Exacto, con los chicos. La salida que uno quiere tener también. Con eso afuera estábamos hablando, bien acotaditos, de 100.000 pesos. 77.000, que se hace una cifra bastante alta, no alcanza para nada, no se es clase media con 77.000 pesos, me parece, Julia. Sí, efectivamente. Mira, Víctor Hugo, los datos de la Dirección General de Estadísticas porteña, cuando publica pobreza, es un dato que ya corresponde a mayo, todavía no ha salido para junio, establece segmentos de ingresos para lo que es clase media alta, bueno, sectores más humildes, y la verdad es que 77.000 está sin ninguna duda entre los sectores que no son los más ricos, está entre los sectores un escalón más bajo de los más pudientes. Desde ya que por la enorme desigualdad que existe en la Argentina, percibir un ingreso, que en realidad no es una persona que debería percibir esto, es un hogar, porque estamos hablando de una familia que quizás con 2 ingresos sumaría 77.800 pesos, pero ya percibir un ingreso de este nivel te pone en una Argentina tan desigual entre los estratos más elevados en la enorme heterogeneidad social que nos caracteriza. Así todo, es cierto, Víctor Hugo, que la clase media tuvo que ir resignando una cierta cantidad de consumos que en realidad son parte de la cobertura de necesidades, la satisfacción de necesidades cotidianas. El caso de las prepagas, el caso de los medicamentos es clave en este aspecto. Obviamente después está la recreación, que ha sido absolutamente abandonada o dejada a un costado como el primero de los consumos abandonados. Y comer, que de eso también se trata. 4 comidas, quieren decir 3 por desayunar con mate y pan. Y las otras 3 comidas que son tan necesarias. ¿Cuánto cuesta por día?
para 4 personas, para un matrimonio y sus 2 hijos. ¿A cuánto pensás que llegamos, Luli? No, pero además, Víctor Hugo, estoy pensando, ¿qué dicen siempre los médicos cuando un nene se enferma o qué dicen los nutricionistas? El desayuno, que muchas veces no la cuentan como comida, es la más importante para después rendir durante el día y para la educación de los chicos. Y todos los que van al turno mañana se levantan y yo mi recuerdo patente de mi infancia es levantarme, tomar una chocolatada con galletitas, ir a la escuela. Mirá lo que es la canasta porteña, 5.16. Se le deben necesitar entre 700 y 1.000 pesos por día sin darse ningún tipo de lujos. Totalmente. Para comer 4 personas. Totalmente. Estamos hablando de unos 30.000 pesos por mes. Nada más que para comer. Póngale el alquiler, las expensas y todos los etcéteras que sobre esto podemos ir mencionando cada uno de los ítems, Julia. Es así, Víctor Hugo. De hecho, cuando uno revisa estadísticas de distintos estudios, el caso de inquilinos agrupados de la Federación Nacional de Inquilinos, ellos dicen un 40% se destina para el alquiler. Después uno observa otro tipo de estudios vinculados a cuánta plata se dedica a la alimentación y se habla de más de un 50% de gasto en comida de los sectores más humildes. Bueno, evidentemente los números cierran o sencillamente se agotan en alquilar, es decir, tener un techo, pagar por el alquiler más las expensas de una vivienda, sobre todo en Capital Federal, más pagar para comer y, bueno, además de eso, los servicios. Vamos al último dato hablando de los servicios. Estamos hablando para el mes de abril, y esto es un dato oficial, de una caída del consumo del 5,8%. En una etapa en donde estoy hablando de gas, de luz y de agua. En una etapa en donde vamos a hablar del IPC, no del INDEX, sino del índice de precios al consumidor alternativo que producen algunas consultoras, como es el caso de la UMED, donde se registran que algunos de los aumentos han tenido que ver, en este caso, con el gas, que se siguió aplicando para el mes de junio. Así que atención a eso porque están cayendo el nivel de consumo de algunos rubros vinculados a los servicios, pero evidentemente eso también sigue aumentando incluso para el mes de junio.